Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritad, hey, al Señor, y con voz de victoria. El eterno Dios y brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Si nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Aplaudando hoy, pueblos todos, gritad, hey, al Señor. Aplaudando hoy, pueblos todos, gritad, hey, al Señor, y con voz de victoria. De victoria, nos diste esperanza, Dios. Vamos, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Aplaudando hoy, pueblos todos, gritad, hey, al Señor. Aplaudando hoy, pueblos todos, gritad, hey, al Señor, y con voz de victoria. De victoria, alguien dice victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú en mí, es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti, es el poder de tu victoria. Vamos, así, iglesia. Aplaudan hoy, aplaudan hoy, oh, aplaudan hoy, aplaudan hoy, pueblos todos, gritad al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritad al Señor, con voz de victoria. Vives tú en mí, es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti, es el poder de tu victoria. Vamos, iglesia. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Aleluya.
eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja al redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejaste entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Hoy recibimos todo, es suficiente. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno, eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja al redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, pues no te dejaste entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Tu amor perfecto y tan bueno. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome a mí. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome.
Mientras adoramos, el mar se abre. Mientras adoramos, los muros caen. Mientras adoramos, tu gloria viene. La victoria está en ti. Mi victoria está en ti. Mientras adoramos, tú te mueves. Mientras adoramos, mi fe crece. Mientras adoramos, tu poder se manifiesta. Descanso en ti, me refugio en ti. Una atmósfera de gloria se establece entre nosotros. Como un río impetuoso, llenas todo en plenitud. Y es tu gracia suficiente para todo transformar. Nada detendrá el fluir de tu poder. Te voy a invitar a que levante tus manos. Mientras adoramos, el mar se abre. Mientras adoramos, los muros caen. Mientras adoramos, tu gloria viene. La victoria está en ti. Mi victoria está en ti. Mientras adoramos, tú te mueves. Mientras adoramos, mi fe crece. Mientras adoramos, poder se manifiesta. Descanso en ti, me refugio en ti. Una atmósfera de gloria se establece entre nosotros. Como río impetuoso, llenas todo en plenitud. Y es tu gracia suficiente para todo transformar. Nada detendrá el fluir de tu poder. Nada detendrá el fluir de la presencia de Dios en tu vida. No importa la tempestad, la circunstancia, no importa, eso no importa. Mientras tengas tus manos levantadas, adorando al Rey de Gloria, Él vendrá a tu pronto auxilio. Él vendrá, su presencia se manifestará en medio de la tempestad. En medio de la tempestad, tu voz siempre me guiará. Mi vida en tus manos está. Cristo, Cristo, en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Mi vida en tus manos está. Cristo, una atmósfera de gloria se establece entre nosotros. Como río impetuoso, llenas todo en plenitud. Y es tu gracia suficiente para todo transformar. Nada detendrá el fluir de tu poder. Y nada detendrá el fluir de tu poder. Hay unos minutos más, unos segundos más. Levante sus manos. Vamos, levante sus manos y dele gracias al Señor por la victoria que ya te dio, aun cuando no la veas.
Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Qué maravilloso una vez más este día poder estar en esta reunión que Dios ha preparado para que nos gocemos y nos alegremos en la presencia del Señor. Dios te bendiga y bienvenidos a nuestro servicio en línea de la Iglesia GC de Fe. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite este día poder entrar a tu hogar a través de su Santo Espíritu y que ustedes puedan a través de esta pantalla donde ahora mismo estás sentado a entender que una palabra de Dios hay para ti en esta hora. Hemos adorado al Señor y estamos tan agradecidos al Señor porque Él nos permite adorar su nombre con la música, con la alabanza, con la adoración, pero ahora también podemos adorarle presentando a Él nuestro corazón para clamarle a Él por la palabra que vamos a recibir. Me gustaría una vez más, como siempre, invitarle a que usted pueda seguir orando por nuestra nación Venezuela. Estés donde estés. Es bueno que sigamos orando por nuestra nación, pedirle al Señor que cada día su reino venga sobre esta nación, sobre cada hogar, cada familia que aún no conocen a Jesucristo. De eso es que estamos hablando, orar al Señor para que cada persona que habita en esta nación sea alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad orar al Señor. Así que yo te invito, si estás aquí en Mérida, si estás en algún estado de Venezuela o fuera del país, oremos al Señor por nuestra nación y también oremos por aquellos que están fuera de Venezuela, que son nuestros hermanos y están ahora mismo en otros países. Oremos al Señor por ellos. Recuérdalo, cada día en tus oraciones, ora también al Señor por la iglesia, por cada familia. Oremos los unos por los otros, es necesario. Y ahora mismo oremos por la palabra, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Y gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra que ahora mismo vamos a escuchar viene de tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu es quien nos enseña. Así lo dice tu palabra y hoy lo creemos y lo recibimos. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy la palabra entonces que Dios nos da es ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Es una pregunta que muchas personas hoy día pueden estarse haciendo. ¿Sabe? Independientemente de la clase social, independientemente del sexo, si es hombre o si es mujer, de la edad, si es adulto, si es joven, si es adolescente, si es niño, independientemente si es pobre, si es rico, si es blanco, si es moreno, independientemente, todos tenemos una necesidad en común. Tal vez muchas personas tienen necesidades particulares, pero hay una necesidad en común que solamente Dios puede saciar y llenar. La pregunta este día es ¿a quién iremos? Y todos, absolutamente todos los seres humanos que estamos en este planeta Tierra que ha sido creado por Dios, tenemos una necesidad imperiosa que solamente Dios puede llenar. ¿A quién iremos? Fueron las palabras que entonces Pedro le dijo a Jesús una vez que Jesús los había confrontado y les había dicho, mira, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? ¿Me van a abandonar también así como otros se han ido? Y entonces el mismo Pedro hace la pregunta, ¿a quién iremos? Y él mismo responde. Respondió por él, respondió por los 12 y respondió por usted y por mí. Él dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. El día de hoy me gustaría entonces que nosotros podamos recibir esta palabra que el Señor nos da. Y es que mira, es tan importante saber que la Biblia de una y otra manera nos habla acerca de ese llamado que el Señor nos está haciendo. ¿A quién iremos? Y el Señor nos dice, vengan a mí. Así como lo ves ahí en pantalla, en esa imagen. El Señor dice, vengan a mí. Pedro hace la pregunta, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras, dice Pedro. Y el Señor Jesús dice, vengan a mí. Allá en el libro de Mateo capítulo 11, el versículo 28, el Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo les daré descanso. Vengan a mí los que están afligidos y yo les voy a dar paz. Vengan a mí también, dijo el Señor, ahí en la palabra, los que tienen hambre y coman de mí y entonces más nunca volverán a tener hambre.
¿Qué tipo de hambre está hablando el Señor? Esa hambre del Espíritu de Dios, esa hambre de la palabra de Dios, esa hambre de conocer al Dios verdadero. ¿A quién iremos? El Señor dice, vengan, y el que tiene sed, venga y beba de mí, y entonces más nunca tendrá sed. Me gustaría entonces que este día, hoy podamos ver algunos aspectos que Dios nos quiere enseñar, y está enseñando a su iglesia con esta escritura. Y vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 6, porque esta expresión o este versículo que hemos leído está en Juan 6, el versículo 68. Pero vamos a ver algunos versículos de este capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde Jesús viene de estar predicándole a la gente, de estar haciendo milagros. Jesús viene inclusive de aquel milagro tan sobrenatural y tan extraordinario como fue de la alimentación de todos aquellos miles de hombres y de niños y de mujeres, ¿verdad? Y fue un milagro increíble porque hubo una multiplicación de 2 panecillos y de 5 peces. Y el Señor entonces dijo, tráigamelos acá. Cuando Andrés dijo, mira, Señor, hay un niño que tiene ahí unos peces y unos panes. Y antes de eso Felipe había dicho, Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Ni aún con 200 denarios que compráramos solamente pan alcanzaría para darle un poquito a cada uno. Y sabe, un denario era el día de trabajo de una persona. Y el Señor Jesús dijo, mira, Felipe, ten fe. ¿Sabe? El Señor le hace esta pregunta a Felipe, ¿qué vamos a darle a esta gente? Era para probar la fe de Felipe. Y entonces Andrés acababa de encontrarse aquel chamaquito, tal vez algún adolescente, y venía allí con su mercadito, tal vez iba contento porque iba a la casa y el Señor le dijo, traigan al niño. Y el Señor oró por aquellos alimentos y vino ese milagro maravilloso que es la multiplicación, que nos habla allí la Escritura en el capítulo 6 de Juan. Yo le voy a pedir que esta semana usted lo lea, los primeros versículos. ¿Qué pasó después? La gente comió, recogieron 12 cestas de todo lo que sobró. El Señor Jesús se fue a la montaña a orar. Los discípulos le dijo, espérenme allá en el otro lado del mar, en la ribera. Y cuando los discípulos iban allí en la barca, entonces la barca empezó a moverse de aquí para allá y el viento fuerte soplaba y las olas se levantaban y estaban asustados. Y dice la Escritura allá en el capítulo 14 de Mateo, que también está señalado esta porción de la palabra desde la vista de lo que Mateo escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice que entonces el Señor Jesús en la 4ª vigilia de la noche venía caminando sobre las aguas. Y ahí venía el Señor caminando sobre las aguas a donde estaban los discípulos que estaban asustados, y Pedro y los que estaban allá ven a Jesús y dicen, un fantasma. Y el Señor dijo, no, ningún fantasma, yo soy. Él dijo, yo soy el Cristo, yo soy Jesús. No teman, yo estoy con ustedes. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, dime que venga, que vaya hacia ti. Y el Señor le dijo, Pedro, ven a mí. ¿A quién iremos? Sabe, el Señor de una y de 1000 maneras y de muchas maneras nos dice, vengan a mí. El Señor Jesús le dijo a Pedro, entonces, ven a mí. ¿Y sabe qué ocurrió? Pedro empezó a caminar también sobre las aguas. Y Pedro caminando sobre las aguas, pero de repente vino un viento muy fuerte que soplaba y él sintió temor. Con la misma que sintió temor también hubo desconfianza en él, hubo duda. Eso es la duda, desconfiar de Dios. Y desconfió, y como comenzó a desconfiar, empezó a hundirse. Y de la misma manera que comenzó a hundirse, empezó a gritar, Señor, sálvame. Y ahí estaba Jesús agarrándole su mano para salvarlo. Inmediatamente los dos fueron hacia la barca, Jesús llevó a Pedro hacia la barca, y una vez que Jesús estaba allí en la barca, todo se calmó. Mira, hoy el Señor nos dice, vengan a mí y tengan fe, la suficiente fe como para caminar sobre las aguas. Para caminar sobre las aguas en el problema que hoy estás enfrentando. Para caminar sobre las aguas por la enfermedad que estás pasando, por el problema financiero, por el problema en la relación de la familia, del hogar, del matrimonio. Para caminar sobre las aguas en ese problema que te ha llevado a ese punto de depresión, de ansiedad. El Señor te dice, ven, hijo mío. ¿A quién iremos? Es la pregunta que muchos hoy nos hacemos cuando nos enfrentamos a todos estos problemas que estamos viviendo.
Y el Señor nos dice, ven, así como le dijo a Pedro, ven y camina sobre las aguas. Bueno, la gente entonces se avolcaba siguiendo a Jesús, y en el versículo 26 de este capítulo 6 encontramos el primer desierto os digo, que el Señor Jesús le dijo a la gente. La gente entonces llegaron allá, Jesús, ¿dónde estabas? Te andábamos buscando. Y sabe, la respuesta que el Señor Jesús le dio no tenía nada que ver con la pregunta que esta gente estaba haciendo. ¿Dónde estaba? Fue la pregunta de la gente, y el Señor Jesús les responde y les dice, ustedes me buscan no porque entendieron y vieron los milagros y las señales que ocurrieron ayer cuando estábamos reunidos. Ustedes me buscan porque comieron y se fueron satisfechos con sus barriguitas llenas, y por eso es que me buscan. El Señor les está diciendo entonces, mira, no trabajen por esa comida que perece, trabajen por la comida que es eterna. El Señor nos está hablando este día y nos dice, ¿a quién iremos? Él dice, vengan a mí, pero búsquenme no por el milagro, búsquenme no por el alimento, búsquenme no por lo que necesitan, búsquenme por quien soy yo, dice el Señor. Y entonces encontramos allí en la palabra que la segunda ocasión que el Señor les dice, de cierto os digo, o la verdad que les digo es esta, que es lo que quiere decir, es allá en el versículo 32, cuando entonces las personas le dicen al Señor, Señor, ¿pero qué vamos a hacer? Dinos, enséñanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Moisés nos dio señales. ¿Qué señales nos das tú? Moisés nos dio el pan allá en el desierto. ¿Qué vas a hacer? Mira, seguían pensando no con su cabeza, sino con el estómago. Seguían diciéndole a Jesús, y Jesús le dijo, mira, ustedes lo que tienen que hacer es crean en mí para que tengan vida eterna. Y entonces el Señor Jesús ahí en el versículo 32 le dijo, Moisés no fue el que le dio el pan a sus antepasados. Quien dio el pan fue Dios, pero mi Padre, dijo él, pero ese pan que mi Padre les dio era un pan que iba a satisfacer el hambre física del día a día. Pero Jesús les dijo, yo he venido a darles a ustedes el pan de vida. Ese pan que ustedes cuando lo coman, ese pan divino que soy yo, el Señor Jesús les dijo, ustedes más nunca van a tener hambre. Y ahí empezó entonces ese pueblo judaizante, ese pueblo judío que no eran todos los judíos, por cierto. Tenemos que aclarar esto. Era ese pueblo hostil que entonces iba contra Jesús. Porque judíos habían muchos allí presentes que entonces también, como el caso de Juan, el mismo Jesús era judío. Y entonces el Señor Jesús le dijo, mira, ustedes lo que tienen que hacer es crean en mí. Bueno, el tercer de cierto os digo, está ahí en el versículo 47 y 48, cuando el Señor Jesús le dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. ¿Sabe? El problema radicó en que aquellas personas estaban allí al frente de la divinidad. Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, estaba allí al frente de ellos y ellos lo rechazaron. Ellos decían, ¿cómo es posible? Que lo conocemos, que viene de allá de la carpintería, el hijo de José y María, va a venir a decir que Él vino del cielo, que Él es el pan de vida. Por favor, no querían creer. Y quiero que usted y yo vayamos rápidamente ahí al versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Mira, es tan importante que hoy nosotros entendamos que Jesucristo es ese pan, es ese hombre que fue y entregó su vida allá en la cruz del Calvario y su cuerpo fue molido y Él dijo, el que come de mi carne, dice el Señor, entonces tendrá vida eterna. Y el que bebe de mi sangre, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Mira, generalmente hemos escuchado y hemos leído también en la Escritura, así como el Señor Jesús le dijo a la samaritana, mira, bebe del agua, que yo soy el agua de vida y más nunca tendrá sed. Pero sabe, tal vez en estos últimos tiempos no habíamos hablado nosotros como iglesia de la importancia que hay de beber de la sangre de Jesucristo. El Señor Jesús dijo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, entonces yo estoy en Él y Él está en mí. Cuando el Señor Jesús dijo esta expresión y estas palabras los dijo fue para que
nosotros entendamos que Él lo que quiere es que su vida esté en nuestras vidas y que nosotros estemos en Él. Cuando nosotros comemos de Él, de su cuerpo y bebemos de su sangre, entonces es Él en nosotros y nosotros en Él. Él dijo, quien me ha sustentado a mí es mi Padre que es Dios. Y si ustedes comen de mí, le dijo a los discípulos y nos dice hoy, y beben de mí, entonces yo soy su sustento. Y sabe que hay unas verdades tan hermosas que el Señor nos quiere enseñar hoy. Y una de esas verdades, el Señor dice, quien cree en mí nunca tendrá sed. Quien come de mí nunca tendrá hambre. Dice, pero antes les dije que ustedes ya me habían visto y aún así no creen. Mira, si hay algo que es importante es que nosotros creamos lo que la palabra de Dios dice. Y sabe, lo que la palabra de Dios dice es lo que el Espíritu Santo nos dice. Y es la única verdad que usted y yo necesitamos recibir y saber. Sabe, el Espíritu Santo no miente porque lo que Él habla es la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 37, dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí, será mi seguidor, yo nunca lo rechazaría. Y hay otra verdad hermosa que quiero que usted hoy pueda recibir de parte del Espíritu Santo de Dios. Y es que el Señor dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí. ¿Sabe qué importante es que nosotros entendamos que el plan de Dios desde el principio es llevarnos a Jesús, para que Jesús entonces Él sea quien nos salve, Él sea quien nos limpie con su sangre, Él sea quien nos haga nuevas criaturas, Él sea quien nos redima, quien nos justifique. Ese es el plan de Dios. Y sabe, Dios desde el principio, desde el Génesis hasta allá, hasta Malaquías, Él lo que vino hablándonos en su palabra era de las profecías con respecto a usted y a mí, con respecto a que usted y yo necesitamos ser salvos, necesitamos comer del pan de vida que es Cristo Jesús y beber de su sangre, la sangre que derramó el Cordero. ¿Sabe? El Señor nos venía preparando para todo esto, para entonces un día cuando Jesús vino a esta tierra y comenzó a ejercer su ministerio, el Señor Jesús dijo, Padre, todo lo que tú me has entregado en mis manos, hablando de usted y de mí, hablando de los discípulos, Él dijo, yo lo voy a cuidar bien, papá, y un día yo te lo voy a entregar nuevamente a ti. Eso es lo que el Señor en este momento está diciendo. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor, y dice, yo nunca lo rechazaré. ¿Sabe? Ninguno de los hombres, absolutamente nadie, puede decir, yo me he ganado que Jesucristo me salvó, yo me he ganado la vida eterna. Nadie lo merece, ¿sabe? No es por méritos. Nadie puede decir es por mi capacidad. Nadie puede decir es por mi sabiduría. Nadie puede decir es por mi pobreza o por mi riqueza. Nadie puede decir que hizo algo para ser salvo, ¿sabe? El principal protagonista del proceso de salvación del hombre no es el hombre mismo, es Dios el principal protagonista. Es Dios el que envió a su Hijo Jesucristo. Por eso la Escritura dice allá en Juan 3:16 que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe, en ese momento que usted y yo creemos la Escritura, que usted y yo creemos que ya el Señor nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice allá el Salmo 139, cuando estaba en el vientre de mi madre, tú me conocías, me había puesto nombres, Señor. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Ya el Señor había preparado, y sabe, no le estoy hablando el día de hoy de ningún tipo de doctrina de Calvino o ningún tipo de doctrina que habla de que si la salvación se pierde o que si no se pierde, que si fuimos escogidos para salvación o fuimos escogidos para condenación. No. Estoy hablando de lo que la palabra de Dios este día nos está enseñando. Y el Señor lo que nos está enseñando es que todo aquel que el Padre haga ir a Jesucristo, entonces Jesucristo lo va a transformar. Jesucristo lo va a hacer de nuevo. Jesucristo le va a hacer esa criatura nueva y le va a preparar para llevarlo al Padre en el momento de su venida. Qué glorioso, ¿sabe? Un día el Señor Jesucristo viene y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Es lo que está diciendo aquí esta versión, yo nunca lo rechazaré. Todo aquel que el Padre haga venir a mí, dice Jesús. Note usted, Jesús está diciendo que el Padre, Dios, Jehová de los ejércitos, haga venir a mí, a su Hijo. Haga venir a mí, ¿para qué?
para que entonces yo lo pastoree, dice el Señor Jesucristo, para que entonces yo haga de esa persona un hijo de Dios, yo lo reconcilie con el Padre. Y Él y yo seamos uno, así como el Padre y yo somos uno. Hasta el día de mi venida, dice el Señor Jesucristo, yo los tendré en mis manos. Ahora estamos en las manos de su Santo Espíritu, que Él dejó con nosotros. Y el día de la venida de Jesucristo, Jesucristo nos levantará, gloria al Señor, a su iglesia, y nos entregará al Padre y le va a decir: papi, papaíto, Abba Padre, aquí está lo que me diste para que te cuidara. Yo un día te dije que no iba a permitir que ni uno solo de ellos se perdiera. Gloria al Señor. Quiero decirle, mi amado, cuando usted y yo podemos tener esta convicción de lo que Dios nos está enseñando, quiero decirle, más nunca, escuche bien, usted va a dar un paso atrás para perdición, porque usted sabe que usted ha comido del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo, y ha bebido de su sangre. Y allá los judíos no podían entender esta palabra, se rehusaban a entender cómo es posible que nosotros vamos a comer de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre?, decían de Jesús. Y que vamos a beber de su sangre. ¿Cómo es posible? Y veamos allí el siguiente versículo que tenemos señalado para el día de hoy, que es el versículo 44. Recuerde, estamos en Juan 6. Dice: nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió. Escúcheme, mi amado, es muy importante que nosotros entendamos que ese es el proceso de salvación por el cual Dios quiere que pasemos. Él nos escogió. Él nos ha traído a los brazos de Jesucristo y dice que si el Padre no lo acerca a Jesús, entonces nadie puede ir a Jesús. Y dice Jesús: y yo lo resucitaré en el día final. Ese día final, el día de su venida, el Señor nos ha dicho que Él va a resucitar a los que ya hayan muerto. Si nosotros no hemos muerto, entonces nos levantará. Pero dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor está diciendo: nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y entonces dice el Señor: yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45 dice: los profetas escribieron y Dios les enseñará a todos. Y cuando dice allí la Escritura que los profetas se escribieron, usted puede revisar ahora más tarde o mañana allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 14. Allí el Señor está hablando acerca de que Él iba a enseñar a todos sus hijos a conocer al que venía a salvarles. Y entonces dice: todo el que escuche al Padre y aprenda de Él viene a mí. ¿Sabe qué importante es toda la Escritura? ¿Sabe? Yo quiero confesarle algo. A mí me encanta la palabra, pero tengo una atracción muy fuerte por el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe? Quiero decirle, toda la palabra es tan importante. Allí entonces el Señor está hablando en el Antiguo Testamento y está diciendo: Dios les enseñará a todos. Eso fue lo que los profetas escribieron. Vemos que todo el centro del asunto de lo que está escrito allí en la palabra de Dios es que usted y yo tengamos vida eterna y que seamos salvos. Eso es todo lo que Dios quiere: bendecirte, bendecir tu vida. Y dice: todo el que escuche al Padre y aprenda de Él. Tenemos que escuchar al Padre. Tenemos que aprender de Él lo que Él habló allá, Jehová de los ejércitos, antes de la venida de Jesucristo. Tenemos que recibir el Antiguo Testamento y recibir el Nuevo Testamento. Y dice: entonces todo aquel que aprenda de Él viene a mí, dice Jesús. Vámonos rápidamente a los últimos versículos que quiero que veamos este día, que están allí a partir del versículo 60. Dice entonces la Escritura que ahí estaban todos aquellos hombres diciendo: no, ¿cómo es posible? Yo no entiendo, esta enseñanza es muy difícil. ¿Qué es eso que este hombre dice, que comamos de su carne? Y recordemos, ¿no?, que en aquel tiempo los judíos rechazaban todo este tipo de comida con sangre y animales de todo ese tipo que estaba escrito allá por la ley antigua. Y entonces dice el versículo 60, cuando oyeron esto que Jesús les estaba hablando, dice: muchos, vamos a ponerlo aquí, dice: muchos de sus seguidores dijeron: su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús sabía de antemano de lo que estaban quejándose, así que les dijo: ¿les molesta esta enseñanza?
Versículo 62. ¿Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino? ¿Sabes? Si a ellos les molestaba el hecho de que Jesús les decía que Él era la divinidad misma, el Hijo de Dios que estaba al frente de ellos, que comieran del pan de vida, que Él era Él y que más nunca iba a tener hambre. Entonces el Señor Jesús le dio, entonces le va a molestar el día que yo ascienda y el Señor me lleve Dios me lleve para que retome mi gloria. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, le dijo Jesús. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Quiero decirle, mis amados, que la palabra que estamos recibiendo viene del Espíritu, ¿sabe? No viene de un hombre. Un hombre no pudo haber sido tan extraordinario para escribir por sí solo esta palabra tan hermosa que Dios nos está dando. Y el Señor dice, esta palabra que hoy estás recibiendo es para que tengas vida. Esta palabra es para que aprendas a conocer al Padre, que el Padre va a llevar a Jesucristo, que Jesucristo te va a hacer una nueva criatura, que debemos comer de su cuerpo y beber de su sangre y poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que el Señor está hablando. Al comer de su carne y beber de su sangre ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en mí. Y dice la palabra, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, dice allí el versículo 63, las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Yo quiero este día declarar sobre ti, mi amado, que estás allí escuchando, amigo que estás escuchando, la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos hace de nuevo. Así que reciba la palabra de Dios y no nos pongamos como se pusieron los fariseos y los judíos en aquel tiempo a quejarse y a decir, esta enseñanza es muy difícil. ¿Sabe? Aún los seguidores de Jesús dijeron, esta enseñanza es muy difícil, y empezaron a irse y a abandonarle. Versículo 64 dice entonces, pero algunos de ustedes no creen, le dice el Señor. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También dijo, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Sabe ya el Señor, Dios Todopoderoso, sabe quiénes son los que se resisten, sabe quiénes son los que están rechazando, saben quiénes son, Él sabe, escuche bien, quienes hoy le han vendido su alma al mismo enemigo. Pero qué bueno es nuestro Dios. Estamos en el tiempo de la misericordia, estamos en el tiempo de la gracia y sabe, Dios está esperando que aún el más malo, el más perverso, se arrepienta y venga arrepentido a los pies de Cristo para que entonces sea salvo. ¿Sabe qué bueno es nuestro Dios? Mira, aún personas, sabemos, hemos escuchado testimonios, personas que estuvieron metidos en santería, en brujería, hechicería, idólatras. Muchos de ellos hasta curas ahora han conocido la verdad, han conocido a Jesucristo y han venido y han rendido sus vidas genuinamente a los pies de Cristo y hoy son nuevas criaturas porque se atrevieron a creer la enseñanza que da vida, la enseñanza que da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice el Señor, versículo 65, que también dijo, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Hemos escuchado y hemos visto allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Ahora el Señor Jesús nos dice, a los que ya estamos en sus manos, nos dice, mira, ya el Padre me los entregó a ustedes a mí. Y ahora ustedes están en el camino y ustedes conocen que yo soy la verdad, que yo soy la vida y ahora nadie va al Padre si yo no lo llevo. Eso es lo que dice Jesús. ¿Sabe qué importante es que nosotros entendamos lo que Dios hizo por esta humanidad? Envió a su Hijo unigénito para que entonces todo aquel que Dios lo entregue en sus manos, ahora Jesús un día lo lleve al reino de los cielos y le diga, papá, aquí están lo que me diste, aquí los traigo. Y entonces dice la Escritura
por eso les digo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Es muy importante que no dejemos pasar este detalle. Dice, es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quiero que usted sepa, mi amado, usted fue escogido. Y a pesar de que usted haya pasado por una situación donde usted haya tropezado, escúcheme lo que nos dice este día el Señor. 7 veces se cae el justo, mas 7 veces yo le levanto, dice el Señor, porque Él nunca nos ha soltado de su mano. A pesar, mira, de lo que pase, de las situaciones. No con esto le estoy diciendo que tenemos permiso para ir y revolcarnos en el mundo y en el pecado. No, ese no es el punto. El punto es que a veces nuestras caídas vienen en el momento de la prueba, y nuestras caídas pueden ser lo que ocurrió en aquel momento de la prueba con Pedro, que por dudar, por desconfiar, empezó a hundirse. Y ahí estaba el Señor sosteniéndole de su mano. Una vez más este día el Señor nos dice, vengan a mí, dice el Señor, atrévanse, caminen sobre las aguas. Pero sabe, para esto es muy importante que entendamos que para ir a Jesús es necesario renunciar entonces a aquel viejo hombre de pecado. Para ir a Jesús es necesario renunciar a nuestros sueños para que el Señor cumpla en nuestra vida sus propósitos. Para ir a Jesús es necesario renunciar a nuestros planes y decirle al Señor, sí Señor, aquí están mis planes. Deshágalo, Señor, y hazlo de nuevo, porque sabe, los planes de Dios son buenos, son maravillosos, son perfectos para la vida de sus hijos. Para ir a Jesús es necesario entonces dejar todo. Dice el salmista ya en el Salmo 27, el verso 10 dice, aun si mi padre y mi madre me dejare, con todo Dios me recogerá. Gloria al Señor. Mira, para ir a Jesús, así tengamos que dejar lo que tengamos que dejar. Pero eso es lo que Dios quiere. Mira, pienso en esto. Y es que cuando nosotros venimos y Él nos encuentra con sus cuerdas de amor, nos encuentra porque Él es el que nos amó primero y nos buscó, y nosotros venimos arrastrando una maleta con mañas, con pecados, una maleta con malos hábitos, una maleta con vicios, una maleta con malos pensamientos, una maleta llena de porquería. Y el Señor dice, todo aquel que viene a mí, deje eso ahí atrás. Deje eso ahí atrás. Venga ahora a mí, dice el Señor, y atrévase a caminar sobre las aguas. ¿De qué manera? En santidad. ¿De qué manera? Sin dudar. ¿De qué manera? Confiando que realmente Jesucristo es el que nos hará de nuevo, el que nos hace de nuevo, confiando y teniendo esa esperanza divina de que un día Él viene por nosotros y que cuando Él venga por su iglesia, Él nos va a venir y nos va a tomar de su mano y nos va a llevar allá al reino de los cielos, y Dios nos va a decir, bienvenido a casa, hijo, te estaba esperando. Bueno, ahí entonces en el versículo 66, ya vamos a terminar, dice, esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Jesús les habló claramente, Jesús les habló de lo que Él debía hablarles, pero sabe, muchos lo abandonaron y muchos eran sus seguidores. Y entonces Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y sabe, esta es una pregunta bien confrontante. Esta es una pregunta de verdad que muchos, tal vez si hoy mismo alguien, el pastor o alguien nos diría, mira, ¿tú también te quieres ir de la iglesia? Ah, sí, el pastor me dijo que si me quiero ir, pues me voy. Me voy para otra iglesia o me voy para el mundo. ¿Qué cuento de otra iglesia? ¿Qué cuento de mundo? Mis amados, cuando el Señor confrontó a los discípulos, era diciéndoles, mira, si es necesario que se vayan, vayan allá, porque cuando estén afuera se van a dar cuenta la importancia de estar dentro. El que se va se da cuenta la importancia de ser parte del cuerpo. El que se va se da cuenta la importancia de estar entrelazado con los hermanos, con el Espíritu Santo, con la iglesia. Mira, qué importante. Y entonces el Señor dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y es cuando Pedro le dice, Simón, le dice al Señor, Señor, ¿a quién iríamos? Dice esta versión. Tú tienes palabras que dan vida
eterna. ¿A quién iríamos? ¿Sabe? No podemos ir a ningún otro lugar. El único lugar donde usted podemos ir es ese lugar donde nuestra necesidad es saciada, esa necesidad espiritual, esa necesidad de que nuestro corazón tiene que ser sanado, tiene que ser limpio. No hay otro lugar, ¿sabe? Ese lugar donde nosotros podemos ir, no hay otro lugar donde podamos recibir la paz que da nuestro Dios, el amor, la compasión que Él tiene para con nosotros. No hay otro lugar, mis amados hermanos, donde nosotros podamos ir, donde nuestro destino eterno sea cambiado, que en los brazos de Jesucristo. ¿Sabe? Nuestro destino era muerte eterna. Por la misericordia de Dios, ahora Jesucristo nos ha dado un nuevo destino, y ese destino es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro lugar, mis amados hermanos, a donde podamos ir. No existe ese lugar, y ese lugar es los brazos del Señor. Dice allí en el versículo 56 de esa porción que estuvimos leyendo, dice el Señor Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Eso es lo que el Señor quiere, mis amados, que nosotros entendamos la necesidad que hay de comer de Él y beber de Él para que seamos uno solo con Él. La cuarta vez que el Señor Jesús les dice allí en esa lectura de Juan 6, de cierto os digo, es allá en el versículo 53, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, dice, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. 4 veces el Señor Jesús le dijo, de cierto os digo. O 4 veces el Señor Jesús le dijo, la verdad es esta. Número 1, les dijo, los desafió y les dijo, ustedes vienen a mí, no porque entendieron el propósito, no porque entendieron que yo soy el camino, la verdad y la vida, no porque entendieron que yo soy el Salvador, vienen a mí por los beneficios. Número 2, les habló claro y le dijo, mira, no fue Moisés, fue mi Padre el que envió ese maná del cielo, el que les alimentó allá en el desierto por 40 años. Número 3, les dijo, mira, el que no viene a mí, entonces no puede tener vida eterna, pero el que viene a mí, dice el Señor, y come de mí, entonces tendrá vida eterna. Y número 4, ese de cierto os digo, es cuando el Señor les dice nuevamente, no coma, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. Jesús dice este día, vengan a mí, dice el Señor. ¿Sabe? Él quiere que vayamos a Él, que caminemos sobre las aguas, que tengamos fe, aún por las circunstancias que estemos pasando. Él dice, vengan a mí. Y si aún la situación que estamos pasando es que estamos cansados, es que hay situaciones que nos tienen tan atormentados, que hemos perdido la fe, que hemos desistido, que queremos tirar la toalla. El Señor dice, vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Y el Señor dice entonces, la puerta está abierta. ¿Sabe? Él es la puerta. Y Él dice, vengan a mí. Y qué maravilloso es saber que Él mismo es el que está ahí tocando la puerta de nuestro corazón y diciéndonos, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a estar con Él y Él conmigo. Vamos a comer juntos. Pero sabe, aquí hay algo interesante también. Tenemos que estar claros, y es que el enemigo no está de acuerdo con que usted sea un hijo de Dios. Y entonces va a venir y va a querer traer destrucción. El enemigo no quiere que usted sea salvo. Y el enemigo, si usted le abre una pequeña abertura de su vida, ¿sabe? Él no va a entrar y va a tocar la puerta. Mira, no, él viene a destruir, viene a matar y a robar. Pero gloria a Dios que cuando usted y yo hemos comido del cuerpo de Cristo y hemos bebido de su sangre y Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, mire, el enemigo ya sabe cuál es su final. Qué hermoso es saber cuál es el resultado de esta batalla. Y el resultado es que Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Mira, cuando alguien entonces decide creer en Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador, ¿sabe por qué lo hace? Lo hace únicamente respondiendo a ese sentir que el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón. Y si hoy Dios ha puesto en tu vida ese sentir de recibir
a Jesucristo como tu Señor, si el Espíritu Santo te está hablando ahora mismo y te está diciendo, hoy es el día para que rindas tu vida a los pies de Cristo, para que entregues a Dios tu corazón, para que le abras un espacio allí en tu vida para que Él venga a reinar en ti, el Espíritu Santo te está hablando, entonces obedécele al Señor. ¿Sabe? Ahí está entonces el Espíritu Santo poniendo en nosotros esa inquietud y nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión. Dios nos dio el libre albedrío. Tomamos la decisión si lo aceptamos o si lo rechazamos. Y permita a Dios que la decisión este día sea la correcta y sea la de aceptarle a Él, aceptar su amor, aceptar su perdón, aceptar su misericordia, aceptar su gracia. Y entonces cuando usted dice, está bien, Señor, entiendo que te necesito, el mismo Dios está allí ayudándote a tomar la decisión. Todo el que hoy quiera hacer esa oración de fe, yo quiero invitarle que tengamos un momento para entregarle nuestra vida al Señor. ¿Sabe? Esto es tan cierto como que el Señor dice en su palabra, todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Así lo dice Él en su palabra. Y dice que todo aquel que se arrepiente y se aparte alcanza la misericordia. Y el Señor dice que solamente lo que tenemos que hacer para tener el derecho de ser llamados hijos de Dios es creer en Jesucristo y recibirle a Él. Así es que vamos a hacer esa oración. Yo te invito allí donde estás. Hemos estado orando para que en el momento de que tú recibas la palabra, el Espíritu Santo ministre a tu corazón, y es lo que creemos que hoy ha estado pasando. Así que todo aquel que quiere recibir este día a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiere tener esa oportunidad de estar en las manos de Jesucristo, entienda, sabe, fue Dios que ya había preparado el camino. Dios ya había preparado el camino para entregarte en las manos de Jesús, para que Jesús ahora venga y con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, limpie tu vida, limpie tus pecados, para que Él venga y con su cuerpo que fue molido, entonces te dé una nueva vida. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Oremos, por favor. Si quiere puede cerrar sus ojos o con los ojos abiertos, pero preferiblemente pedimos que cierres tus ojitos para que nada te distraiga en esta hora. Oremos al Señor. Repita conmigo, dígale, amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de conocerte, de escuchar a tu Santo Espíritu ministrar a mi corazón. Te doy gracias porque Jesucristo ha estado esperando que tú me lleves a sus manos para limpiarme, para hacerme de nuevo, para darme vida. Por eso hoy, Señor, entrego mi vida. Te pido, Señor, que me perdones. Te entrego mi vida y mi corazón. Y te pido, Señor, que de ahora en adelante tú me hagas esa nueva criatura. Tú me des esa vida que necesito para honrarte, para obedecerte. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, allá en el cielo, donde están inscritos todos tus hijos. Y que ese día que tú vienes por tu iglesia, también a mí vengas a buscarme. Muchas gracias, Señor. Hoy como de tu carne y bebo de tu sangre, porque quiero que seamos uno solo. Oro con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso, mis amados, poder entender que este día el principal milagro que Dios ha hecho es el milagro de la vida eterna, el milagro de la salvación de muchos, y creemos en el nombre del Señor que este mensaje que Dios nos ha dado seguirá llegando a muchos hogares, a muchas oficinas, y muchas personas van a testificar que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Quiero invitarle, si usted está aquí en Mérida, Venezuela, a que nos acompañe en nuestros servicios presenciales todos los domingos. Desde las 7 de la mañana iniciamos con nuestro primer servicio. Cada hora y media inicia un servicio nuevo. 7 de la mañana, 8:30, 10 de la mañana, 11:30 AM, 1 de la tarde, y el último servicio presencial es a las 2:30 de la tarde. Y todos los domingos a esta hora, a las 8 de la noche, estrenamos nuestro servicio en línea. Dios te bendiga. Quiero decirle que Dios está muy interesado en que sigas buscando de Él. Dios quiere que cada día le conozcas más. Y para esto también, si estás en Mérida, quiero decirte que la iglesia tiene en diferentes lugares, en diferentes sectores, células
Células donde las personas pueden ir un día a la semana, 1 hora solamente, para ir y conocer un poco más acerca del mensaje de Dios, del mensaje del amor de Dios, del mensaje de Jesucristo y conocer cada día más a Dios. Así es que, mis amados, Dios les bendiga a usted que está allí viéndonos a través de este medio. Si estás en Mérida, si estás en cualquier otro estado de Venezuela, sigue con nosotros, síguenos en las redes sociales. Por favor, si no te has suscrito al canal, dale ahora mismo ahí a la campanita, suscríbete y síguenos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Allí cada vez va a haber algún mensaje para que tú puedas deleitarte de lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Dios te bendiga y un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Te invitamos a nuestros servicios dominicales todos los domingos a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana es el primer servicio, luego 8:30 estamos comenzando con el segundo servicio, 10 de la mañana, 11:30, cuarto servicio, 1 de la tarde, quinto y 2:30 de la tarde, sexto servicio. Nuestro servicio en línea todos los domingos a las 8 de la noche. Los sábados tenemos también los servicios para adolescentes a las 1:30 de la tarde acá en las instalaciones de la Iglesia Gran Campaña de Fe y a las 4:30 el servicio de jóvenes. Invitarles también a que visiten nuestras páginas y redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete y Dios te bendiga.